Arrancamos de nuevo el 10º podcast del Observatorio de Privacidad y Derechos Digitales de Autelsi. En este caso tenemos con nosotros a Esteban Borràs, cofundador y presidente de Veridas y miembro de la Fundación Hermes. Tiene una amplia experiencia profesional empresarial, de éxito diría yo. Así que muchísimas gracias, Esteban, por compartir tu tiempo con nosotros y dedicarle unos minutillos para hablar de algo tan importante como la identidad digital. Gracias, Esteban. Gracias a Autelsi y gracias a ti, Óscar. Bueno, ¿qué quería charlar yo contigo? Porque, claro, yo cuando me planteaba la entrevista contigo y con respecto al tema de la identidad digital, yo creo que lo primero que había que poner de relieve es que la identidad digital y la identidad de las personas es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, creo que recordáis el artículo 6, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce este derecho, ¿no?, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas, que está protegida además, creo recordar, por la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero el problema es la transformación digital, el problema es el mundo en el que estamos entrando y que no tiene retorno, que es el mundo digital, y el problema viene derivado de cómo estamos abordando y cómo se está abordando el campo de la identidad digital. Claro, como nos acreditábamos antes en el mundo, o nos acreditamos en el mundo real, en el mundo no digital, no tiene nada que ver, ¿verdad?, la digitalización con la forma en la que nos acreditamos en el mundo digital. ¿Cómo nos cuentas desde vuestra experiencia, Esteban, este tema, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar? Bueno, nosotros decidimos entrar en el mundo de la acreditación digital hace 10 años, en 2015. O sea, realmente ya llevamos una década. ¿Qué detectamos? Pues detectamos lo que tú estás diciendo, una brecha enorme entre lo que ocurría en el mundo físico y lo que ocurre en el mundo digital. En el mundo físico, la suplantación de identidad era un delito. Es decir, coger el carnet de identidad de otra persona y hacerte pasar por ella, todos lo percibíamos como delito. Lo único que lo hacíamos de forma generalizada era cuando éramos jóvenes para pasar a la discoteca, en la que se entendía que utilizar el carnet de identidad de un primo o de un amigo, pues bueno, era una falta, llamémosle, asumible, ¿eh? Pero realmente la percepción de tú tomar un avión o hacer cualquier cosa con el documento de identidad de otra persona, lo percibías como algo que realmente estaba mal hecho y que estaba tipificado en el Código Penal como delito, ¿no? Yo creo que ese tema en el mundo digital ahora mismo, suplantar la identidad se convierte en hábito. Se convierte en hábito. O sea, es decir, la gente que está haciendo una prescripción falsa de un restaurante para denostarlo, no está teniendo la percepción de riesgo de que está cometiendo un delito. Si alguien en el mundo físico, en un periódico, provocaba algo ofensivo respecto de ti, el periódico y el periodista que lo firmaban eran responsables de lo que estaban diciendo de ti. Hoy, inventarte un correo electrónico y una personalidad diferente es habitual, absolutamente habitual. Entonces, claro, realmente lo que nosotros pensamos es que el mundo digital necesita tener una capa fiable, segura, privada, de acreditación fiable de tu identidad. ¿Por qué? Porque en el futuro no van a valer lo mismo las prescripciones de las personas que vienen con identidad verificada, de las que lo hacen personas sin identidad verificada. Ni van a valer lo mismo las opiniones de unas u otras, ¿no? Y el campo para mí lo define el causar perjuicios a los demás. O sea, es decir, si tú en el mundo digital causas perjuicios a los demás, es exigible que tú tengas una verificación de identidad. ¿Por qué? Porque el anonimato está muy bien para que tú navegues por la red sin que nadie se entere de cómo estás navegando, pero la barrera es que cuando tú desde el anonimato causas daño a otro, el anonimato está provocando tu impunidad y está provocando el que tú no creas y no sea fiable el espacio digital. Entonces, la conclusión es, a los medios actuales de acreditación de identidad en el mundo digital hay que añadir un método seguro y fiable de verificación de identidad real. Clarísimo. Yo creo que eso es indudable de que
el riesgo está ahí. Mira, hay una anécdota o es una realidad, y es que, en efecto, el Código Penal no ha sabido abordar estos problemas que hay de la identidad digital y de la suplantación de identidad en el entorno digital. No se le ha puesto esa barrera previa, porque ya sabemos que todo aquel que suplanta muchas veces lo hace para cometer algún ilícito, alguna irregularidad, y eso sí es perseguible, pero el hecho en sí de suplantar a alguien en la identidad digital no es en sí un delito, con lo cual creo que había que ponerle cascabel al gato. En este sentido, creo que, bueno, ya sabemos que hay regulación y que viene la regulación europea de ISAS 2 y que estamos abordando este tema, pero es verdad que estos 10 últimos años en los que vosotros habéis abordado esta situación, yo creo que ha sido tremendamente innovador y era del todo necesario, porque hay una inseguridad jurídica clarísima, clarísima. Sí, sí. A mí me gustaría que nos contaras, porque algunos conocemos un poquito la referencia del wallet, del EUDI Wallet, ¿no? Que propone el eIDAS 2 y un poco las metodologías y las herramientas tecnológicas y el frame que propone el eIDAS 2, pero me encantaría que nos contaras, para que lo conociéramos todos, cuál es vuestro proceso de verificación de identidad para garantizar la identidad y la autenticación, qué proceso trabajáis y qué alineamiento tiene con el reglamento IDAS y con el mecanismo que establece el reglamento IDAS. Sí. A ver, nuestro proceso arranca en 2015 por necesidades de la banca. Entonces es muy fácil, es muy importante explicar el origen, porque si explicas el origen entiendes también los porqués. Es decir, los bancos hace 10 años querían hacer transacciones online en las que no fuera obligatorio visitar el banco. Entonces, ¿cuál es la primera transacción que tiene que hacer un banco para relacionarse con los clientes? Hacer el propio cliente, o sea, dar de alta al propio cliente. Y ahí era obligatorio visitar una sucursal. ¿Por qué? Porque la legislación de blanqueo de capitales, sabes que te obliga a que haya una identidad real detrás de un movimiento de dinero. ¿Para qué? Exacto. Para perseguir delitos de corrupción, de trata de blancas, de financiación del terrorismo, etcétera. Entonces, el Banco de España y el Banco de Alemania fueron los primeros del mundo que en 2016 sacaron una circular en la que les decían a los bancos, les dejo a ustedes abrir cuentas no presenciales siempre que tengan una tecnología que garantice la identidad real de la persona que está abriendo la cuenta corriente. Vale, ahí nace Veridas. Veridas en ese momento tiene un diálogo con BBVA en el sentido de que merecía la pena desarrollar esa tecnología y que esa tecnología básicamente iba a tener dos pilares. El pilar de reconocer si el documento que tú estabas exhibiendo a la cámara era auténtico. Por tanto, había que desarrollar software para coger las imágenes del documento y detectar si era auténtico o era una falsificación. Y segundo, tener tecnología de reconocimiento facial para machear la cara de la persona que estaba presentándose con su documento con la foto de esa misma persona en ese documento. Nosotros ofrecíamos una valoración de si el documento es auténtico o no y si la cara de la persona que está haciendo la transacción coincide o no con la del documento. Vale, eso lo empezamos a desarrollar en 2016 y eso es el origen de todo. ¿Realmente alguien puede pensar que al banco le interesaría aplicar un sistema en el que la suplantación de identidad fuese fácil? El banco está obligado a tener sistemas de autenticación fuerte y evidentemente el banco es el garante de que yo no me haga pasar por Óscar y vacíe la cuenta corriente de Óscar. Entonces, Correcto. toda la tecnología de Veridas y la de la moderna tecnología biométrica nace para cumplir con esa función, ¿vale? A partir de ahí nos encardinamos con el proceso de UDI Wallet, que como sabéis, pues es un proceso que quedará completado dentro de 2 años probablemente, pero que es un proceso que nosotros pensamos que está muy bien enfocado. Es decir, está enfocado hacia la identidad soberana. Y la identidad soberana realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuántos datos, cuántas entidades en el mundo crees tú, Óscar, que tienen datos personales tuyos? Uf, muchos más de los que de verdad creo que los tienen. Yo sé que va a ser muchísimo más. Hoteles, transportes, viajes, miles de sitios donde a ti te han pedido el documento de identidad
donde le han sacado una fotocopia de tu documento de identidad y, por tanto, la identidad tuya está centralizada, dispersa en miles de sitios. Es decir, miles de sitios tienen datos de tu identidad, ¿vale? En la última década se trató de mejorar esto yendo a módulos de identidad federada. Era decir, oye, tú le das la identidad a Google y cuando tú te quieres loguear en un sitio, te logueas a través de Google. Pero claro, tú tampoco tienes mucho control respecto de lo que está haciendo Google con tu identidad. ¿Qué es lo que está haciendo Europa? Lo que está haciendo Europa es pasar a un modelo de identidad soberana. ¿La identidad soberana qué es? La identidad soberana es aquella en la que todas tus credenciales personales las tienes almacenadas en una billetera, pero digital. En una billetera digital parecida a las que utilizan Google y Apple, pues para guardar billetes de tren, para guardar tarjetas de crédito, etcétera, ¿vale? Entonces, en esa billetera digital, lo que se está planteando es que tú guardes todas tus credenciales, que los que las necesiten o necesiten datos tuyos siempre te los pidan a ti y tú sepas con quién compartes, qué compartes y para qué finalidad lo compartes. Y te quede una trazabilidad absoluta de eso. ¿Para qué? Para que si alguien está violando tus derechos a la privacidad y te está pidiendo cosas que no necesitas, que no necesitan, tú les puedas demandar desde la trazabilidad que ofrece tu cartera digital. Entonces, ese es el cambio revolucionario de pasar de identidades en las que el ciudadano no tiene ningún control sobre sus datos personales a identidades en las que es el ciudadano el que de verdad controla ese aspecto. Claro, porque lo importante es que el ciudadano tenga el control. Esa es la base de toda la legislación, esa es un poco la orientación de la identidad soberana y además se incorporan elementos como la prueba de conocimiento cero y algunos otros elementos de minimización del dato que se alinean con el cumplimiento del RGPD, los principios inspiradores de la regulación de protección de datos. Pero creo que habéis avanzado, además, inclusive en el tema de los mecanismos de biometría con la referencia biométrica renovable, ¿verdad? Que esto es un evolutivo que a mí me gustaría que nos contaras porque creo que es tremendamente interesante. Bueno, a ver, lo primero que es muy claro, que lo que hay que tener muy claro, Óscar, es que hay toda una comunidad investigadora científica en Europa trabajando en privacidad. Es decir, las empresas conocemos el marco legal, conocemos el RGPD y conocemos el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y una empresa seria, evidentemente, lo primero que tiene que hacer es ofrecer soluciones que cumplan plenamente con la legalidad. La legalidad se orienta mucho hacia la privacidad y toda la investigación está orientada hacia la privacidad. ¿Qué ha ocurrido en este tema? Lo que ha ocurrido en este tema es que cuando se empiezan a digitalizar la biometría de las personas, las fotos y las huellas dactilares y la voz, esto se empieza a hacer en los años 90 del siglo pasado. ¿Y cómo se hace? Se hace para intercambiar datos biométricos de las personas. Y el movimiento lo lideran las policías y lo lidera también ICAO, que es la entidad de normalización aeronáutica, para que los pasaportes sean intercambiables, interoperables entre todos los países, en los vuelos, etc. Vale, entonces se crea una biometría por la cual, si tú lo que quieres es intercambiarla, y que los pasaportes sean normalizados y que las policías puedan intercambiar datos de delincuentes, se crearon unas normas que representaban los datos biométricos de la misma manera. Es decir, si tú tienes una pauta para representar una cara, a ti te dan esa pauta, te dan los datos digitalizados de una cara y tú eres capaz de volver a la cara que está detrás de eso, ¿vale? Entonces, esa tecnología se hizo para intercambiar datos biométricos. Y hay una ISO, que es la 19.794, que se aprobó en el año 2005, que define las normas para el intercambio de la información biométrica. Pero claro, ¿cuál era el problema? El problema era que si tú empiezas a utilizar tu identidad digital en 30 sitios distintos, desde tu banco, tu club deportivo, tu seguridad social, un montón de cosas relacionadas con tu actividad. Si una base de datos en la que tu cara está representada de una sola manera se compromete, te han comprometido toda tu actividad digital futura.
Entonces, ¿qué hizo la Agencia de Protección de Datos, las agencias de protección de datos? Poner la alarma en que esos sistemas eran muy intrusivos, porque si se atacaba una base de datos, tenían los malos, por decirlo de alguna manera, es decir, los atacantes, tenían la forma de volver a representar tu cara digitalmente y hacer tus trámites de la seguridad social, entrar en tu banco o perjudicarte toda tu vida digital. ¿Qué hizo la comunidad científica a partir de entonces? Decir, bueno, vamos a hacer un diseño por el cual los datos biométricos directos de la persona no estén en su representación digital. O sea, no haya datos directos de la persona en la representación digital. Vale, ¿y eso cómo se consiguió? Bueno, pues realmente yo ahora, por ejemplo, te estoy viendo a ti y puedo definir el color de tu pelo. Yo podría sacar una norma para tener que el color de tu pelo es un gris oscuro y que tiene pues, unos matices determinados que yo puedo representar en tu plantilla biométrica. O puedo definir el color de tus ojos, o puedo definir textura de tus mejillas, puedo definir un montón de datos, ¿vale? Pero antes yo estaría poniendo el valor exacto de esos datos, las medidas, los colores o las texturas cuantificadas con el valor exacto. Y de ahí me saldría la cara, saldría tu cara. ¿Qué hace ahora las referencias biométricas renovables? Lo que hacen es definir la posición que tus datos tienen en el conjunto de la base de entrenamiento total que yo estoy utilizando para el sistema de inteligencia artificial. Por tanto, el color de tu pelo, imagínate que tú formas parte de una base de datos de 1 millón de personas. E imagínate que yo decido que voy a ordenar el color del pelo de más oscuro a más claro. Y dentro de ese millón de personas voy a coger tu cara y a ti te voy a asignar el número 325.000. ¿Por qué? Porque hay 324.999 personas que tienen el color más oscuro que tú. Y el resto lo tienen más claro. Imagínate que yo hago eso con 520 datos tuyos. Y todo eso lo represento en una referencia biométrica renovable. Cuando la coge un atacante, va a coger 520 conjuntos numéricos. Pero esos 520 conjuntos numéricos son solo referencias de las posiciones que las características de tus rasgos ocupaban en una base. No tienen ni la base, ni tienen los criterios de ordenación y, por tanto, los números no les sirven absolutamente para nada. Si llevamos esto, por ejemplo, a las coordenadas geográficas de identificación de una ciudad, yo, por ejemplo, si tú me dices, ¿cuáles son las coordenadas de Moscú? Vale, pues Moscú, en función del meridiano de Greenwich y del Ecuador, tiene unas coordenadas. Y tú sabrás localizar en un mapa Moscú por las coordenadas que yo te doy. Pero ¿qué pasa si las referencias de Moscú las utilizamos en dos líneas imaginarias distintas que no son ni el meridiano de Greenwich ni el del Ecuador? Que únicamente el que define el sistema es el que sabría interpretar dónde están esas referencias. Entonces, es un cambio brutal. O sea, es un cambio brutal. La inteligencia artificial, lo mismo que nos ha sorprendido a todos con los modelos de lenguaje, lo que hace es sacar una referencia matemática tuya que es imposible para el atacante volver a reconstruir tu cara si obtiene esa referencia biométrica. Esto es un salto en privacidad brutal. Es brutal, es brutal. No sé si se ha entendido bien, Óscar, pero sí, se ha entendido muy bien. En efecto, yo con lo que me he quedado es que al final son representaciones matemáticas que se asocian a unos rasgos biométricos y que impide la reconstrucción, ¿verdad? Impide la reconstrucción a la imagen original, con lo cual me está recordando inclusive hasta... Y que no son interoperables, perdona. Exacto, es decir, que se utilizan solo para un caso y para cada caso en el que usas tu identidad digital se hace una referencia distinta para ti misma, incluso por la misma empresa. Me está recordando inclusive hasta la metodología que subyace en la tecnología blockchain. Es algo parecido, ¿no? Sí, ciertamente exacto. metodológico. Claro, es imposible. Imposible. Bueno, hasta el momento, Óscar, no se ha dado ningún caso en el mundo, a día de hoy, en el que alguien haya conseguido, a partir de una referencia biométrica moderna,
reconstruir la cara que la generó. Y como sabes, las caras nuestras están casi todas en Internet. Sí, sí. ¿Por qué subimos con cierta comodidad las caras a Internet pensando que alguien no la va a utilizar para entrar en nuestro banco? Porque el sistema del banco es un sistema que se va a todas estas referencias que son imposibles de conocer para el atacante. Es la clave alinear todo el proceso de identificación biométrica y alineando las garantías de identidad y de autenticación con esta tecnología de referencia biométrica renovable. Creo que es clave. Con esto hemos ganado muchísimo en la garantía en privacidad y en seguridad, que son los elementos claves que siempre subyacen a toda la parte de la identidad digital, ¿no? Porque creo que esto es el elemento más importante. Hay un tema que nos preocupa y que preocupa a muchísima gente, a muchísimos ciudadanos, es la deriva hacia donde vamos. Lo alineo también un poco con los sistemas de pago digital, ¿no? Y con el euro digital y con la tecnología, la digitalización de los pagos y todo esto, que es la renuencia que tiene el ciudadano a que con la digitalización de su identidad y de todos los procesos tecnológicos llega un momento en que se sepa absolutamente todo de ellos y no tengan una actividad anónima, ¿no? Y que pierdan un poco su intimidad, aunque todo esto juega en favor de garantizar la intimidad, pero por detrás, quien controla la tecnología en un momento dado puede saber muchísimo de ti y jugar con esa información y modular incluso subliminalmente acciones para poder manipularte. En fin, el tema del anonimato ya sabemos que el anonimato absoluto es prácticamente imposible, ¿no? Pero ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo estáis abordando en el pensamiento científico este contraste con el sentimiento del ciudadano, ¿no? Esto como... Bueno, a ver, el sentimiento del ciudadano tiene una justificación absoluta, pero tú sabes que los dos elementos de control social ahora mismo y de tendencias y de mercado, etcétera, son el móvil y las tarjetas de crédito. O sea, yo a un ciudadano que tenga preocupación por eso le diría, pues mira, la primera decisión que tendrías que tomar es ni usar móvil ni usar tarjetas de crédito. Claro. O Si sea, quitan el dinero, ¿cómo hacemos para no utilizar la tarjeta de crédito? bueno, pero estás conmigo, Óscar, en el sentido de que los datos, por decirlo de alguna manera, se obtienen. Para obtener esos datos masivos no es tan importante que en la tarjeta de crédito la estés utilizando tú o la esté utilizando tu compañera o la esté utilizando un hijo. Realmente los flujos informativos son cuánto compran los chinos en la calle, en el barrio Salamanca, y cuánto compran los americanos y cuánta gente va al restaurante de al lado. O sea, en definitiva, vivimos en un mundo en el que la información tiene todo ese contexto, ¿no? Nosotros, lo que es identidad real, lo que es tu identidad real, nosotros pensamos que es algo que hay que utilizarlo en la menor medida posible, estrictamente cuando es necesario. Es decir, ¿y cuándo consideramos que es necesario? Consideramos que es necesario cuando hay un elemento de fraude. Es decir, tú eres socio de un club deportivo. El club deportivo está estructurado para que solamente entren los socios. A los demás socios les va a molestar que tú le dejes tu carnet de socio a alguien que no es miembro y que utilice las instalaciones. Por tanto, en ese club habrá que organizar un procedimiento de control de identidad. ¿Por qué? Porque nos favorece a todos el que solamente los que sostienen el club son los que tienen derecho a percibir esas prestaciones, ¿no? Entonces, hay un partido, una gran concentración en un estadio en la que hay un alto riesgo y se sabe que hay terroristas que están intentando atentar contra ese evento o contra un evento de esas características. Bueno, pues será importante controlar la identidad de los que entran. Se roba cobre en las líneas de tren o en las subestaciones. Bueno, pues entendemos que las personas que están trabajando ahí tienen que tener también un control exhaustivo de su identidad para que las mafias no se metan como subcontratistas de los que mantienen las infraestructuras críticas. Es decir, primera regla, la identidad hay que acreditarla cuando haya una problemática de fraude, cuando haya una problemática de riesgo para la seguridad,
cuando haya una problemática de conveniencia, entendida y con consentimiento y con participación activa del usuario, ¿vale? Cuando eso no es necesario, no hay que acreditar la identidad. O sea, si yo estoy en la cola de la pescadería y alguien me dice que saque mi DNI porque estoy en la cola de la pescadería, digo que no. Es decir, que no, porque nadie tiene por qué saber quién soy. Digo qué pescado quiero, lo pago y me lo llevo. Y nadie tiene por qué estar acreditando mi identidad. Por eso hay que distinguir muy claramente cuándo es necesario. Normalmente, cuando están involucrados derechos de terceros y cuando tú puedes causar daño a terceros, es razonable que te exijan acreditar tu identidad para que no haya una impunidad. Pero cuando no se dan esos factores, no debe en absoluto acreditarse la identidad. Bueno, en ese aspecto la reglamentación europea lo regula muy bien y dice que hay 3 factores para acreditar tu identidad. Hay el factor de inherencia, que es lo que tú eres, hay el factor de conocimiento, que es el de las contraseñas, y hay el factor de tenencia, que es el de los móviles o el de los tokens o el de las credenciales, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes acreditar tu identidad en muchos casos. Cuando no es necesario acreditar tu identidad real, tú la puedes acreditar con algo que sabes, una contraseña, y con algo que tienes, un móvil o un correo electrónico. Perfecto. Pero cuando quien debe quedar constancia de tu identidad real, porque da seguridad al entorno en el que tú actúas y a ti mismo, entonces es cuando debe utilizarse el factor de inherencia. Yo creo que ese es el sentido común. O sea, es decir, vivir en un mundo anónimo, imagínate una cosa, Óscar, imagínate que hoy decidiésemos que no vamos a exponer nuestra cara en público jamás. Es decir, nuestra cara nunca nadie la va a ver. ¿Por qué? Porque si ven nuestra cara afecta a nuestra privacidad. Tendríamos que vivir en burka. Toda la población mundial tendría que colocarse un burka. ¿Tú te imaginas cómo sería la vida si todos llevásemos burka? Realmente tendríamos todos una sensación de desconfianza. O sea, una sensación de desconfianza respecto, claro, en el mundo digital, si no se acredita la identidad real, es como si todo el entorno que nos rodea viviera con un burka. Muy interesante el símil, muy interesante el símil porque, en efecto, yo creo que afectaría incluso a la propia naturaleza del ser humano, que es sociable por naturaleza, con lo cual impactaría de manera clarísima y generaríamos esa parte maliciosa de la tecnología y del mundo tecnológico. Yo creo que... Esa es la que hay que atacar. Es decir, no nos deben vigilar bajo ningún concepto, pero sí tenemos que acreditarnos cuando podemos perjudicar los derechos de los demás. Bueno, yo creo que el mensaje a los ciudadanos, yo creo que hay que ahondar muchísimo en que las leyes están también para establecer los límites y para garantizar esos miedos que tienen los ciudadanos y que todo está apoyado en que toda tecnología tiene que respetar y todos los que usan la tecnología tienen que respetar ese código ético y ese cumplimiento normativo regulatorio. Yo creo que eso es fundamental. En todo caso, me quedo con un mensaje que nos has dado. Yo estaba muy convencido de las bondades que tiene y lo que nos va a aportar de valor toda la parte de identidad digital y lo que nos está aportando compañías como las vuestras con vuestra tecnología. Yo era tremendamente convencido, pero después de escucharte, cada vez más yo creo que esto, el que no lo use, el que no esté abordando ya esta tecnología, yo creo que está perdiendo el tiempo. Hay un elemento que creo que es muy importante y que quizá entra dentro de alguno de esos 3 grupos de inherencia, conocimiento e inherencia, que es el tema de las autorizaciones y los consentimientos y la necesidad de garantizar que quien te otorga el consentimiento es realmente quien tiene la capacidad de otorgarlo, ¿no? Porque eso conlleva una naturaleza jurídica y un valor jurídico, ¿no? Si quien te otorga el consentimiento no tiene capacidad, pues entonces es nulo de pleno derecho. Entonces creo que es tremendamente importante. En fin, yo creo que hay que seguir garantizando el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, clarísima, también en el entorno digital, y que además hay que luchar contra el fraude y contra la suplantación de identidad para comisión de delitos utilizando tu propia identidad, con los problemas que eso nos puede conllevar, y que la única manera es tener un mecanismo fiable de identidad digital y de autenticación clara y fiable. Así que enhorabuena, Esteban, enhorabuena por tu decisión hace 10 años de involucrarte en este mundo
te vaticino un futuro extraordinario y más si estáis muy alineados con lo que viene y los mecanismos y las estrategias de trabajo y los marcos de actuación técnico y los requisitos tecnológicos que establece el reglamento europeo. Y no me queda más que para terminar el podcast que darte la enhorabuena, de verdad, la enhorabuena Sí. y la conclusión de que esto es el futuro, estoy muy convencido, y que el que no lo quiera ver, pues no lo vea. Déjame, Óscar, solo que te diga una frase. Es decir, ¿qué está intentando construir Veridas? Lo que está intentando construir Veridas es un sistema en el que tú tu identidad la lleves en tu wallet digital y a partir de ahí lo utilices para abrir todos los espacios digitales y todos los espacios físicos. Es decir, con tu identidad portada por ti y autenticada por ti con contraseña o con biometría, dependiendo que tú consideres que quieres hacer una acreditación real porque es necesaria o una acreditación en la que no es necesaria acreditar tu identidad, a partir de ahí accedas a los espacios digitales, abras todos los contenidos de Internet que te están permitidos y abras todos los espacios físicos que te están permitidos, incluso la puerta de tu casa, ¿vale? Con absoluta seguridad y además compartas con el mundo solamente los datos que son estrictamente necesarios. Si tú vas a coger un billete de tren en el que hay un descuento para mayores de 65 años, tú solamente compartes que eres mayor de 65 años y no compartes ni tu nombre. Entonces, ese futuro de sin contraseñas y sin llaves es el futuro que está tratando de construir de una manera segura Veridas. Y muchísimas gracias por tus palabras, porque noto el refuerzo a nuestra idea. Sin duda alguna, son tremendamente sinceras y transparentes. Agradecerte de nuevo, muchísimas gracias Esteban por colaborar y participar con nosotros en Autelsi, es un lujo, como he dicho al principio, y nos vemos pronto, seguimos en contacto. A vuestra disposición cuando queráis, un placer. Gracias Esteban.